Ok. Bueno, entonces les comentaba que una de las hipótesis que yo puse sobre el curso es que no suponía que ya habían llevado topología general. Eh, Eso, sobre todo en lo que estamos viendo, es una hipótesis fuerte en el sentido de que el curso eh, se ajusta de una manera u otra, si supongo o no ese conocimiento, ¿no? Pero no es como, o sea, no aparece ni siquiera como requisito en el programa. Entonces, por eso no me parecía como del todo adecuado suponerlo. Además de que hay muchas cosas que intervienen de topología general que creo que es muy difícil como que agarrarles en una hora. Así como tener como suficiente, aprender suficientemente bien estas ideas en un periodo corto como para ponerlas en práctica de manera inmediata. Entonces, antes de decirles qué es un espacio vectorial topológico, les voy a decir qué es un espacio topológico. Ahora, vamos a recordar un poco de espacios métricos. Vean, si estamos en un espacio métrico, tenemos varias nociones importantes que podemos determinar a partir de conjuntos abiertos. Por ejemplo, la continuidad de una función. O sea, vamos a pensar la continuidad en todo el espacio, no nada más en un punto, sino en todo el espacio. Eh, una manera de definir la continuidad de una función, bueno, vamos a ponerle y de subíndice y x subíndice x. Bueno, la definición de epsilon y delta, que es como la misma definición que aprendemos en cálculo, sirve entre espacios métricos, ¿no? Para la continuidad de una función de x a y, que es para toda x en x, para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que para toda, no me va a caber toda la letanía, entonces la voy a mover un poco. Para toda x' en x, si la distancia en x de x es menor que delta, entonces, bueno, la distancia de f de x es menor que epsilon, ¿no? Ok. Esa es la definición de cálculo 1. Que bueno, al decir cálculo 1 no le estoy ninguneando, sino estoy diciendo que es una definición que ustedes conocen como desde primer semestre, ¿no? Ya ven esta definición. Y bueno, es interesante, o bueno, es importante porque la podemos ver como en términos de aproximación. Entonces aquí sí lo voy a escribir. De y f de x, f de x' menor que epsilon. O sea, si nosotros tomamos un punto en nuestro espacio métrico x, lo que queremos hacer es aproximar a f de x. O sea, quizá es difícil evaluar directamente f de x, pero hay puntos alrededor de x en donde sí la podemos evaluar fácilmente. Entonces, lo que tenemos, o la continuidad, nos dice que el error bueno, para cualquier error de aproximación que nosotros queramos, que es la epsilon, podemos encontrar, bueno, cualquier punto suficientemente cerca de x, al evaluar la función en ese punto va a caer suficientemente cerca de f de x, ¿no? Ok, es lo que nos dice. Pero una manera equivalente de definir la continuidad es a través de imágenes inversas de conjuntos abiertos. O sea, eh, para toda G, conjunto abierto en X, tenemos que la imagen inversa en Y, tenemos que la imagen inversa bajo F de G es un abierto en X. O sea que la imagen inversa de abiertos es abierto. Ok, tenemos esta definición de continuidad. También, bueno, obviamente el interior de un conjunto y la cerradura lo podemos poner en términos de abiertos y cerrados sin hacer una referencia explícita a la topología, perdón, a la métrica. Y también otra idea muy importante es la de compacidad. O sea, si tenemos un espacio métrico, podemos decir que X es compacto
Bueno, una de las maneras como más, creo, comprensibles de lidiar con la compacidad, al menos en análisis 1, digamos, o bueno, y no en análisis 1 nada más en general, sino una manera muy amigable de lidiar con la compacidad es a través de sucesiones. O sea, toda sucesión en X, toda XN en X, tiene una subsucesión convergente. Ok, esa es una manera de ver a la compacidad. Pero bueno, esto no es la única manera de verla, ¿no? La podemos ver, bueno, tenemos un resultado importante de compacidad en espacios métricos que nos dice que un espacio es métrico sí, solo sí, ocurre esto, perdón, un espacio métrico es compacto sí, solo sí, ocurre esto, o equivalentemente, si toda cubierta finita de abiertos, o sea, si podemos escribir a X como, bueno, como aquí estamos lidiando con todo el espacio, si lo podemos escribir como una unión de conjuntos abiertos, entonces existe una subcolección. Aquí le estoy poniendo tau de X. Quiero poner G con G una subcolección de la topología, o sea, de los conjuntos abiertos. Si podemos hacer esto, entonces existe un subconjunto finito de G, digamos G', tal que podemos hacer esto. ¿Ok? Ahora, bueno, y nada más para completar la exposición, tenemos otra equivalencia de compacidad y es que sea completo y uniformemente acotado. Eso no lo vamos a discutir ahora. Pero bueno, lo que me interesa es esta condición, porque nos está diciendo que la compacidad en espacios métricos también la podemos determinar a partir de abiertos. Entonces, en resumen, tenemos varias nociones importantes en espacios métricos que dependen de lo que estemos entendiendo por un conjunto abierto. Ahora, pues nosotros ya discutimos que cuando tenemos un espacio métrico, puede haber más de una métrica que genere las mismas nociones, ¿no? Bueno, nosotros lo vimos no en espacios métricos en general, sino en espacios normados. Por ejemplo, cuando dijimos que en un espacio normado de dimensión finita, digamos Rn, todas las normas son equivalentes. Eso significa que todas las métricas que inducen las normas son equivalentes. Eso significa que todas las topologías, o bueno, si tenemos dos normas en Rn, la métrica que induce a la misma topología. Eso quiere decir que si nuestras preguntas son sobre continuidad, sobre compacidad, sobre la cerradura, sobre el interior de ciertos conjuntos, no importa qué norma tomemos, siempre va a dar lo mismo, ¿no? Porque estas nociones dependen de nuevo de qué es lo que estamos entendiendo por un conjunto abierto y no tanto de cuál es la métrica en particular, o bueno, la norma en este caso. Ahora, una abstracción de esto son los espacios topológicos. Entonces, en los espacios topológicos nos vamos a olvidar de la métrica y vamos a empezar a lidiar directamente con los conjuntos abiertos. Entonces, sea X, vamos a ver que sea no vacío. Bueno, no sea X un conjunto. Ahora, una topología en X una topología en X es una colección tau subconjunto del potencia de X. O sea, es una colección de subconjuntos de X con estas tres propiedades. Vamos a ponerle T1. La primera es que para cualquier subcolección perdón, para cualquier subcolección de la topología, vamos a pedir que sea distinta al vacío. Ahí está. Tenemos esto, que la unión sobre los elementos de aquí
es abierto, o bueno, pertenece a la topología. La segunda es que la intersección finita de elementos de la topología pertenecen a la topología para toda G en H en tau. G intersección H pertenece a tau. Y la tercera es que el vacío y el total están en la topología. Ahora, a los elementos de tau se les llaman conjuntos abiertos. Los elementos de tau son, o bueno, se llaman abiertos. Ok, bueno. Si les dije que esto es una abstracción de espacios métricos, pues bueno, sería deseable que los espacios métricos fueran un espacio topológico, ¿no? Y pues efectivamente lo son. Recuerden, en un espacio métrico, de nuevo XD, decimos que un conjunto G es abierto si o es vacío. Bueno, es más, permítanme un segundo, lo voy a escribir así. G de X es abierto si ocurre esto. Para toda X en X, si X pertenece a G, entonces existe una delta mayor que 0, tal que la bola con centro en X y radio delta está enteramente contenida en G. Ok, esa es la definición de conjunto abierto. Bueno, solo con un comentario. Me gusta ponerlo así porque en esta definición ya tenemos directamente que el vacío está ahí, ¿no? O sea, si ponemos G igual al vacío, pues, y tomamos un elemento en nuestro espacio, pues el enunciado que está entre paréntesis siempre va a ser cierto porque el antecedente es falso. O sea, para toda X en el espacio vamos a tener que X no puede pertenecer al vacío. Entonces, en esta implicación, el antecedente es falso y por lo tanto la implicación es cierta y por lo tanto el abierto es vacío, el vacío es abierto. ¿Ok? Bueno, nada más. Eso lo señalo porque siempre me parece como bastante simpático verlo, sobre todo porque hace muchos años cuando supe lo que era un espacio métrico, yo recuerdo haber visto algunos libros en donde decían, bueno, por definición, el vacío es abierto y como que nunca me quedaba claro hasta que lo vi así. Bueno, en fin, regresemos a ver que esto es un espacio, perdón, que sí, que un espacio métrico es un espacio topológico. Ahora, si tomamos una unión de conjuntos abiertos, ¿el resultado es abierto? Pues sí, porque sí. O sea, manteniendo la notación de la definición. Si tomamos un elemento aquí y X acá, pues existe una bola centrada en X metida en G. Y esto está metido aquí. Ok, entonces sí, la unión de abiertos es abierta. La segunda es, ¿la intersección de abiertos es abierto? Pues sí, ¿no? Y una manera de hacerlo es casi con dibujito. O sea, tendremos que hacer las cuentas para probarlo bien. Pero bueno, si tenemos nuestros dos abiertos, el abierto rojo y el abierto verde, pues existe, y tomamos un punto en la intersección, tomamos una bola que está enteramente contenida en el abierto rojo, otra bola que está enteramente contenida en el abierto verde. Bueno, aquí vamos a suponer que es esta bola y bueno, la que está en el abierto verde, en este caso nos puede funcionar, ¿no? O sea, podemos tomar la que tiene el radio más chiquito y esa va a estar en la intersección de las dos. Ok, entonces bien, la intersección de abiertos es abierta en un espacio métrico. Y ahora, ¿el vacío es abierto? Pues sí, es justo lo que divagué aquí abajo.
Y el total es abierto, pues también, porque a cualquier X le pueden poner el radio que ustedes quieran, digamos 1, y la bola con centro en X y radio 1 va a ser un subconjunto del espacio. Entonces, excelente. Un espacio métrico sí es un espacio topológico. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? O sea, entender a los espacios topológicos a partir de los espacios métricos y viceversa o sea, puede ser bastante útil, pero no hay que irse con la finta, porque hay propiedades importantes de espacios métricos que no dependen de la topología. Y por propiedades importantes me refiero a que el que un espacio sea métrico no depende de la topología que le estemos asignando. Eso sí es una propiedad de la métrica. Ahora, por ejemplo, un ejemplo de lo que acabo de decir es esto. Bueno, voy a poner observación. Bueno, que un espacio métrico sea completo no depende de la topología que tenga, ¿no? Depende de la topología. Y bueno, como un ejemplo podemos tomar al 0,1. O sea, el intervalo abierto 0,1. Por ejemplo, 0,1 no es completo con respecto a la métrica usual. Ajá, o sea, digamos, aquí está el 0, aquí está el 1. Podemos tomar una sucesión que converja al 1. ¿Y se va? Entonces va a ser una sucesión de Cauchy. Pero el 1 no está en nuestro espacio, entonces aquí tendremos una sucesión de Cauchy que no es convergente. Por lo tanto, ese espacio no es completo con respecto a la métrica usual. Completo con respecto a la métrica usual. Pero sí existe una métrica que es completa y que genera la misma topología. Que genera la misma topología. Ok, bueno, para ver esto, ¿conocen alguna biyección entre el 0,1 y los números reales? O sea, una biyección que sea como suficientemente bonita. Por suficientemente bonita me refiero a que no hagan cosas raras así como que, bueno, tomen la expansión ternaria y jueguen con ella. No. Eh, Más que la tangente, como la tangente inversa, ¿no? Bueno, sí, sí, tiene razón. Una modificación de la tangente estaría bien. O sea, la tangente se anula en menos pi medios y en pi medios. Y aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, pues nada más es cosa de trasladarla y reajustarla para que nos quede el 0,1 y nos sirve. Ok, eso está excelente. También podríamos tomar una modificación de esta función, ¿no? O sea, cuando la x es 0, esto vale 0. Cuando la x se va a infinito, esto vale 1. Bueno, el límite. Cuando x se va a menos infinito, se va a menos 1. Y de hecho eso se ve como algo así. Ajá. Entonces, aquí sí igual tendríamos que reajustar para que nos diera el 0,1 y esto nos da otra biyección entre los reales y el intervalo. Bueno, el de la tangente va del intervalo a los reales, aquí estaremos yendo de los reales al intervalo, ¿ok? Pero bueno, la cosa es que podemos hacer eso.
Ahora, llamemos a f a una biyección, ya sea la función inversa de la que acabo de dar o la modificación de la tangente. Y lo que podríamos hacer es que, como esa función es biyectiva, podemos decir, bueno, podemos declarar la distancia entre, vamos a ponerle f, entre x y y, como la distancia usual de f de x menos f de y. Ajá. Entonces, eso nos va a dar una métrica en el intervalo 0,1 que va a ser equivalente a la métrica usual. Eso, bueno, por eso no quiero que la biyección haga cosas raras, ¿no? Quiero que tenga cierta continuidad para que realmente sea equivalente con la métrica usual. Em, pero esta métrica que nos va a quedar ya no va a ser, eh, perdón, esa métrica que nos va a quedar ya va a ser completa, porque vean, si tenemos aquí de nuevo el 0,1 y tomamos una sucesión de Cauchy, bueno, vamos a tomar una sucesión de Cauchy, pero las problemáticas, ¿no? O sea, las otras se van a quedar pues, igual. Pero vamos a las problemáticas, que son las que convergían al 0 o al 1. Ahora, si tomamos una sucesión de Cauchy que converja al 1, digamos, con la métrica euclidiana o con la métrica usual, con respecto a esta métrica, no va a converger a 1 porque la sucesión que vamos a tomar, pues no va a ser de Cauchy con respecto a esta métrica. Ajá. Si tomamos xn que converja a 1, digamos, métrica usual, entonces f de xn tiende a infinito cuando n se va a infinito. Ajá. Entonces no va a ser una sucesión de Cauchy, porque toda sucesión de Cauchy es acotada, ¿no? Entonces, esto es para decirles que la propiedad de que un espacio métrico sea completo depende de la métrica, no de la topología que le estemos dando. O sea, en otras palabras, aquí estamos viendo un ejemplo en donde tenemos dos métricas equivalentes en donde una es completa y otra no lo es. Ahora, sin embargo, hay ciertas nociones importantes que pues fue lo que habíamos dicho al principio que sí se mantienen y una de ellas es la continuidad. Bueno, la compacidad también, pero no la voy a definir ahora, pero se definen en espacios topológicos justo por cubiertas abiertas. O sea, si toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, entonces es compacto. Esa es la definición de compacidad en espacios topológicos. Pero bueno, vamos a definir continuidad, que es lo que me interesa. Vamos a tomar dos espacios topológicos, X, tau X, y Y, tau Y, espacios topológicos. Una función f que va de X a Y es continua. Es continua si ocurre lo que ocurre en espacios métricos. O sea que la imagen inversa de todo abierto es abierto. O sea, para toda G en tau de Y, la imagen inversa bajo F de G pertenece a tau de X. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, creo que hay una observación importante que hacer y es la similitud que existe en este momento entre topologías, desde la definición hasta esta noción de continuidad, con sigma álgebras y funciones medibles. O sea, en la sigma álgebra pedimos que el total y el vacío sean medibles, ¿no? Pedimos también que sea cerrado bajo complementación.
y también pedimos que sea cerrado bajo uniones numerables. Ahora, se parece, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque no es lo mismo, primero, bueno, este sí coincide, ¿no? Que está el vacío del total. Pero el que un conjunto sea abierto no necesariamente implica que su complemento sea abierto, ¿no? Y eso lo podemos ver desde la recta. Por ejemplo, el rayo que va del 0 a infinito, incluyendo el 0, tiene complemento abierto, pero no es abierto. Eh, entonces, esto no necesariamente se cumple y además aquí no estamos poniendo ninguna restricción para la unión. Y aquí, en la noción de sigma álgebras, sí pedimos que la unión sea numerable. Ahora, la definición de continuidad, pues, perdón, sí, definición de continuidad, pues también se parece a la de medibilidad, ¿no? Porque en la de medibilidad pedimos que la imagen inversa de todo conjunto medible es medible. Ahí sí hay una similitud muy fuerte entre continuidad y entre función continua y función medible. Ahora, no vamos a explotar estas similitudes, pero creo que es bastante interesante verlo y algunos textos sí lo mencionan o sí lo recalcan y si quieren verlo está el libro de Rudin de Real and Complex Analysis. En el primer capítulo discute un poco la similitud entre esos dos y el de Terence Tao de an epsilon of room. O sea, como un poquito de espacio, ¿no? Es el an epsilon of room de Terence Tao. En general, les recomiendo que le echen un ojo a los libros de Tao, porque me parece que su manera de explicar es muy, muy buena. El único pero que le pongo es que deja todo de ejercicio, pero sus explicaciones son muy buenas. Creo que deja las ideas muy claras. Pero bueno, en esos libros discuten un poco más las similitudes entre espacios topológicos y espacios medibles. Ok, bueno, hay ciertas familias de conjuntos ya. Hay ciertas familias de conjuntos o ciertos conjuntos importantes desde espacios métricos, ¿no? Y unas de ellas son las vecindades. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando, cuando yo iba en la licenciatura había veces que nos quedábamos preguntando. Bueno, recuerdo un compañero que era muy, muy bueno y alguna vez nos dijo, oigan, ¿ustedes tienen claro qué significa que sea vecindad? Porque como que cada quien usa el término como quiere y como que sí entendemos, pues intuitivamente que se refiere a las cosas que están cerca de ese punto, pero exactamente qué es. Eh, y bueno, bueno, sí estamos aquí en posición de definirlo, ¿no? Bueno, desde el análisis uno se puede probar sin problema. Entonces, sí, bueno, si X, tau X, bueno, si X tau es un espacio topológico y tomamos un punto en ese espacio, entonces una vecindad de una vecindad, ahora sí, una vecindad de X es un conjunto un subconjunto de nuestro espacio tal que existe, bueno, lo voy a poner así, existe G abierto tal que X está contenido en G y G está contenido en U. ¿Ok? Entonces, una vecindad va a ser un conjunto, bueno, una vecindad de un punto es un conjunto eh, que contiene un abierto que contiene al punto. Ahora, si
si para cada subconjunto de X definimos al interior, bueno, al interior de A, como la unión de todos los conjuntos abiertos que están contenidos en A, entonces lo que estamos diciendo es que una vecindad de un punto, perdón, sí, una vecindad de un punto es un conjunto que contiene ese punto en su interior. ¿Ok? Y esto lo estoy recalcando porque igual hay algunos libros. De hecho, el Rudin de funcional, para él, las vecindades deben de ser conjuntos abiertos. Sin embargo, por ejemplo, en el Willard de topología y creo que en el Dugunji también, o sea, no les importa que las vecindades sean abiertas, sino que consideren esto. O bueno, que cumplan esto. E incluso si en algún momento de la vida quieren como leer un poco más allá, hay otro libro de Rudin, que es el de análisis armónico en grupos o algo así se llama. Y alguna vez lo estaba ojeando y ahí cambia su noción de vecindad. O sea, mientras que en el de funcional piden que sean abiertos, en el otro que es más avanzado ya no pide eso. O sea, toma esta definición de vecindad. Entonces, aunque la idea principal pues siempre es la misma, sí también valdría la pena, bueno, vale la pena recalcar que puede variar un poco la definición, depende de dónde estén leyendo. Ok, bueno, la cosa de estos conjuntos bueno, de estas familias de conjuntos que son las vecindades eh, es que nos ayudan a determinar a la topología, ¿no? Bueno, permítanme poner una definición. El sistema de vecindades el sistema de vecindades de X es la colección de todas las vecindades. Es UX tal que, bueno, es la colección de subconjuntos de X tal que U es vecindad de X. Ok, eso es un sistema de vecindades. Ahora, los sistemas de vecindades tienen, tienen, tienen varias propiedades. Por ejemplo, toda vecindad de un punto contiene el punto. Ok, ahí no hay como mucho que hacer. O sea, lo voy a poner así. Para toda U en X, para toda U en UX, X pertenece a U. La segunda es que, vean, si tenemos dos vecindades para toda UB en UX, la intersección también está en UX. Bueno, la tercera es una propiedad que es un poco más larga, pero lo que nos dice, bueno, primero lo escribo, es para toda vecindad de X, existe una vecindad en X con estas propiedades. Primero, bueno, con esta propiedad, para toda Y en B, U pertenece a UY. Ajá. Ahora, esto, pues esto se ve medio feo, pero vean, si tenemos nuestro punto X aquí y tenemos nuestra vecindad U, que realmente no estamos diciendo que sea abierta ni cerrada, solo lo que sí estamos diciendo es que hay un conjunto abierto metido en la vecindad verde que contiene el punto. Entonces, este conjunto abierto que sabemos que existe por definición es lo que satisface esta tercera condición. O sea, la V que aparece aquí es el conjunto abierto que aparece en la definición de vecindad. Y la tercera, perdón, la cuarta es que es cerrado bajo
superconjuntos. O sea, para toda U en UX, si tenemos que U está contenido en V, entonces V pertenece a UX. Ok, estas son algunas propiedades de las vecindades. La cosa es que si tenemos para cada punto una colección de conjuntos que satisfacen estas propiedades, podemos definir una topología que tenga justamente como base de vecindades para cada punto la colección con la que empezamos. Ahora, esto suena muy rebuscado, pero la verdad es, la verdad termina siendo bastante útil. Y aquí, para decir que es bastante útil, quiero poner un ejemplo que, bueno, esto yo creo que les va a sonar más a quienes llevaron Análisis 2 conmigo el semestre pasado, y es cuando discutimos a los reales extendidos. O sea, los reales extendidos los vimos con los reales unión más infinito menos infinito, que bueno, se utilizan mucho en medida. Y lo que dijimos es que si tomamos un X real, entonces las vecindades son las, perdón. Ok, sí. Antes de hacer esto, me falta decirles una pequeña cosa. Tener a todas las vecindades puede ser, o sea, está bien, pero puede ser como demasiado ineficiente, ¿no? Tenemos demasiados conjuntos. Sobre todo si nos regresamos a espacios métricos, pues cuando pensamos en la vecindad de un punto, estamos pensando en todos los conjuntos que tienen ese punto como interior. Ok, eso está bien, pero es medio excesivo, ¿no? Al menos en un espacio métrico podemos pensar para cada punto a la colección de bolas con centro en ese punto y con radio epsilon con epsilon positiva y arbitraria, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda, o bueno, podemos determinar también a la topología en un espacio métrico con colecciones más chicas. Bueno, esta misma idea de las bolas abiertas se puede llevar a espacios topológicos con la noción de base de vecindades, que van a ser colecciones de conjuntos que van a satisfacer propiedades similares a estas, y a partir de ellas podemos también definir una topología. Ahora, como ya estoy manoteando demasiado en esta parte de base de vecindades, les voy a decir, la referencia principal, o bueno, la referencia que estoy siguiendo es pues la referencia principal que usé cuando presenté el general de topología, y es el libro de Willard, que se llama General Topology. Topology de Willard. No es el único libro, hay muchos libros muy buenos de topología, como el de Engelking, el de Richard Engelking. Bueno, sí. También el de Nagata y no recuerdo cómo se llama, pero es de la North Holland. Se llama algo así como Modern General Topology, o sea, topología general moderna de Nagata y no recuerdo cómo se llama el otro autor, pero es de North Holland. Y otro que es muy bueno es el de Carlos Prieto, que edita el Fondo de Cultura Económica. Ese en serio está muy bueno. La segunda mitad es, si mal no recuerdo, más tirándole a topología algebraica, pero la primera parte de topología general está muy bien escrita y es muy amigable. Ok. Bueno, entonces con estas bases de vecindades podemos definir topologías, y ahora sí ya vamos a discutir el ejemplo que les decía. Si tomamos a los reales extendidos, que son los reales unión más infinito menos infinito, habíamos dicho que una vecindad básica de un real, pues van a ser las bolas usuales. O sea, los intervalos centrados en ese, bueno, vamos a ponerle x menos epsilon, x más epsilon, con epsilon mayor que 0. Si x es igual a más infinito, entonces habíamos dicho que son
los conjuntos de esta forma. Con M un número real arbitrario. Y si X es igual a menos infinito, bueno, ponemos esto. Ahora, estos conjuntos que estamos definiendo aquí, no es caprichoso, sino tienen ciertas propiedades que nos permiten, generar una topología que es hasta cierto punto natural y lo que vamos a tener ahí es que R extendido es compacto y R es un subespacio, o bueno, es un subconjunto denso. Pero no solo eso, o sea, no solo es denso, sino que la topología que hereda como subespacio R, eso significa que cualquier conjunto abierto de R va a ser un abierto de acá, intersección acá, es justamente la topología usual. Ajá. Si alguno de ustedes, bueno, iba a decir si alguno de ustedes les gusta compleja, pero recordé que hubo motines la última vez que mencioné compleja. Pero bueno, hay una construcción. Sí, exacto, es un tema tabú. Pero hay una construcción como muy usual en compleja, ¿no? Que es la de la esfera de Riemann. Que lo que les dice es que, bueno, ahí tienen al plano y tienen una esfera ahí clavada en el plano. Y lo que hacen con la proyección estereográfica es identificar al plano con la esfera menos el polo norte. ¿Ok? Ahora, la esfera con el polo norte y la métrica usual es un conjunto compacto, ¿no? Y la función que estamos dando aquí, la proyección estereográfica, es un homomorfismo en su imagen. O sea, es una función que es continua y que la inversa es continua. Ahora, la construcción que estamos haciendo aquí es algo bastante parecido a lo que estamos haciendo acá, aunque aquí nada más estamos pegando un punto. En términos, bueno, aquí pegamos un punto y en los reales estamos pegando dos. Digamos, en términos topológicos, lo que estamos haciendo es, bueno, lo que hacemos en compleja, utilizando la esfera de Riemann, es hacer algo que se llama la compactación de Alexandrov. De Alexandrov. Ok. Bueno, ahora, hay muchos tipos de espacios topológicos. O sea, si nos fijamos realmente, bueno, sí estamos pidiendo varios axiomas, pero hay un montonal de estructuras que caen aquí, no solo los espacios métricos. Ahora, para poder empezar a trabajar, generalmente le tenemos que meter más hipótesis o más condiciones a los espacios. Y una condición importante es que sea Hausdorff. Eso significa esto. Un espacio topológico X tau es Hausdorff. O bueno, también se lo conoce como T2. Sí y solo sí. Tenemos esto. Lo voy a poner así con lógica, porque bueno, se me hace como más fácil de leer. Para toda X y Y en X, existen abiertos en tau, o sea, conjuntos abiertos, con esta propiedad. Son disjuntos. X está metido en U y Y está metido en B. O sea, de nuevo, si pensamos en espacios métricos, pues esto es obvio, porque si tenemos aquí X y aquí tenemos Y, pues nada más tomamos bolas suficientemente chicas, ¿no? Para que excluyan a los otros. Bueno, para que excluyan al otro punto. Pero bueno, sí existen espacios topológicos en donde eso podría no pasar.
¿Ok? Bueno, esa es, digamos, una de las... esta es una de las hipótesis como importantes para muchos teoremas de topología general. Ahora, así como podemos definir, pero así como cuando tenemos una colección de espacios vectoriales, podemos definir el espacio producto, que bueno, nada más para recordar, si tenemos una colección de espacios vectoriales, y aquí no me estoy comprometiendo a decir ni siquiera que sea numerable, nada más ahí la tenemos indicada por un conjunto de índices J. Habíamos entendido esto como la colección de funciones que van de J, o sea, del conjunto de índices, a la unión de todos estos XJ. O sea, F está en el producto sí, solo sí. F va de J a la unión de esto. Y para toda J en J, F de J eh, pertenece a XJ. Y bueno, el que esto sea no vacío es equivalente al axioma de elección. Entonces, bueno, habíamos dicho que cuando cada XJ es un espacio vectorial, todo sobre el mismo campo, entonces el producto es un espacio vectorial y pues realmente definíamos las operaciones lineales como definimos en Rn o en Cn, ¿no? Que es entrada-entrada. Ok, a este objeto también le podemos dar una estructura topológica si todos los elementos, o bueno, si todos los términos del producto son espacios topológicos. Ahora, la manera de darlo, o sea, hay una construcción, digamos, estándar relativamente natural para hacerlo, y es considerar a conjuntos de esta forma. Lo voy a poner así. Pi, J en J, a J, con estas características. Para toda J bueno, cada factor es abierto, o sea, está en la J-décima topología, y salvo una cantidad finita, todos son iguales al espacio total. AJ es igual a XJ. Ok, todos estos, los conjuntos de esta forma se les conoce como cilindros y las intersecciones finitas de ellos forman una base forman una base de la topología, que es una colección de conjuntos que generan a la topología, ¿no? O sea, podemos definir una base de vecindades a partir de los cilindros. Más allá de tecnicismos, lo que quiero decir es que esto nos genera una topología relativamente natural y estándar en un producto de espacios topológicos. Si a ustedes les gusta la probabilidad, este tipo de cosas aparece mucho, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de cadenas de Markov y cuando ven, por ejemplo, el teorema de consistencia de Kolmogorov, pues aparece este tipo de construcciones. Bueno, ahora ya que tenemos todo esto, digamos, ya que tenemos todo esto, ya podemos decir qué es un espacio vectorial normado. Perdón, un espacio vectorial topológico. Entonces, sea X un K, de nuevo K igual es R o C, K un espacio vectorial. Ajá. Decimos que K, perdón, que X es un espacio vectorial topológico si esta función, la suma, que vean, la suma va de X cruz X a X. Ahora, antes de poner algo más, X es un espacio, perdón, me faltó decir algo. ¿Es un espacio vectorial? Es un espacio vectorial topológico si X, bueno, si tiene una topología, si tenemos una topología para X,
para X, tal que, ahora sí, vamos a meterle condiciones topológicas. O sea, la topología no puede ser cualquier cosa, tiene que ser consistente con las operaciones algebraicas, que es justo lo que le pedíamos a la norma, ¿no? Cuando decimos que tenemos la desigualdad del triángulo, lo que nos está diciendo esto, o lo que podemos obtener aquí, es que tenemos continuidad de la suma. E igual, cuando pedimos que la norma haga esto, perdón, aquí es igualdad. Esto también nos está diciendo que hay cierta continuidad con respecto al producto escalar. Esto también le vamos a pedir a los espacios topológicos vectoriales o los espacios vectoriales topológicos. La primera es que la suma, que es una función que va de x cruz x, x es espacio topológico, entonces x cruz x tiene una topología de manera natural. Y tenemos una función que va de un espacio topológico a otro. Esto queremos que sea continua. La segunda es que pedimos que el producto por escalar que va de k cruz x a x y a alfa x, la asociamos alfa por x, es continua. Y la tercera es que para toda x en x, estos conjuntos, o sea, los conjuntos que nada más tienen a x, son cerrados, o sea, su complemento es continuo. Perdón, su complemento es abierto. Son cerrados y x menos x es abierto. Ahora, esta tercera condición implica que sea Hausdorff, o sea que podemos separar dos puntos. Pero es importante señalar que eso no ocurre en todos los espacios topológicos. Esto, de hecho, esta condición es más débil y se llama que sea T1. O sea, o bueno, le ponen T1, pero en general es una condición estrictamente más débil. Cuando estamos en presencia de la continuidad de las operaciones lineales y de la estructura lineal, entonces si T1 implica T2. Ahora, en espacios vectoriales topológicos, no vamos a tener, no necesariamente tenemos la noción de bolas, porque pues, las bolas las definimos a partir de una métrica. Entonces, no necesariamente tenemos esa noción. Sin embargo, sí hay conjuntos que juegan papeles similares. Uno de ellos son los conjuntos balanceados. Un subconjunto de un subespacio topológico es balanceado. Sí, solo sí, para toda alfa en el campo, con valor absoluto menor que 1, tenemos que alfa por B está metido en B. Eso es un conjunto balanceado. Y bueno, ya nada más, no lo voy a escribir, pero para mencionarles algunas cosas que vimos que se pueden generalizar. Hay cosas como podemos describir a la continuidad de un funcional lineal, de un espacio topológico, de un espacio vectorial topológico al campo, diciendo que el kernel es cerrado o que el kernel no es denso, o que el kernel es acotado en una vecindad del cero. Todas esas, pero no el kernel, que la función es acotada en una vecindad del cero. Todas estas equivalencias las tenemos en espacios normados. También tenemos que todo espacio vectorial topológico de dimensión finita es homeomorfo a Rn. Eso quiere decir que existe a Cn, o bueno, al campo a la n. Eso significa que existe una función biyectiva y continua en ambas direcciones entre nuestro espacio vectorial y el K a la n. Y por último, una de las cosas que habíamos dicho es que un espacio vectorial normado es de dimensión finita si solo si la cerradura de la bola unitaria es compacta. Ahora, les comento que no podemos hablar de bolas en espacios vectoriales topológicos en general, pero lo que sí podemos decir es que un espacio vectorial topológico es de dimensión finita si solo si el cero tiene una vecindad cuya cerradura es compacta.
Muchas de esas pruebas se parecen a las que vimos, otras la verdad no tanto. Pero bueno, si quieren ver, si quieren avanzar con eso, yo les sugeriría que vieran el libro de Rudy, porque pues, es el que yo conozco más, pero no es el único que hay. También hay un libro algo viejo de Treves. Y bueno, y no, el señor Cadets creo que no tiene libros de espacios vectoriales topológicos, pero se me acaba el nombre de este cuate ruso que también tiene un libro bien, bien bonito de teoría de la medida. No sé si a ustedes les recuerda, bueno, les suena un libro de medida ruso. Bogachev. Sí, exacto, Bogachev tiene un libro de espacios donde trata de espacios vectoriales topológicos. Ujú. Entonces, bueno, aquí dejamos esto por hoy. Y les digo, si quieren más, pues las referencias que les estoy dando creo que son unos buenos puntos para empezar.